Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Entra a YouTube. En el buscador escribe Caracas TV Internacional. Entra a nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ve los más de 200 videos que tenemos para ti. Entra a nuestras listas de reproducción si quieres ver un video en especial. Mamá, ¿qué preparas? Huevos rancheros, mi amor. ¿Y por qué comemos huevos rancheros si no somos mexicanos? Bueno, así como te gustan las empanadas argentinas y no somos argentinos, y te gusta la tortilla española y no somos españoles, eso significa que nos encanta la mezcla. Adobo Goya, la mezcla perfecta de sal, pimienta, ajo, orégano y otras especias latinas que pondrá tu sabor inconfundible a múltiples platillos. ¿Y por qué el plato de papá es más grande que el mío? Tu vida, tus recetas, ponles lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Por supuesto, hoy es martes, constitucionales con conceptos políticos diferentes y tenemos a un monstruo de invitado, un venezolano querido, seguido por 44,000 personas, más de 10,000 interacciones con el flyer, casi 2,000 visualizaciones en Twitter de este programa de hoy. Elecciones libres y democráticas que todo el mundo pide, pero de espaldas al pueblo venezolano. ¿Quién le dijo a los interlocutores del ex presidente encargado, socialista, por cierto, Juan Guaidó, que el pueblo venezolano quería elecciones? ¿Por qué la comunidad internacional, por qué Estados Unidos ignora lo que realmente quiere el pueblo venezolano? ¿Por qué los interlocutores dicen cosas que el pueblo venezolano no quiere? ¿Por qué de espaldas al pueblo venezolano? Es como una imposición. No tenemos suficiente con las imposiciones de la tiranía, liderizada por Nicolás Maduro Moro, sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia a 18 años y 3 meses por ladrón. No solamente es colombiano, no solamente es un narcotraficante, un asesino, sino que también su cabeza vale en este país 15 millones de dólares. Está rodeado de sus esbirros, Diosdado Cabello, Tarea Laizami, Cilia Flores, Iris Varela, los psicópatas hermanitos Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y por supuesto la fuerza, aquí la fuerza dirigida por Padrino López, quien les va a dar su palo, pero sobre todo la mente maestra son los hermanitos Rodríguez. Ese es el que le va a raspar la silla, le va a cortar las patas de la silla a todo el mundo. Con ese de jejeje, kikikiki. Ah, miren quién acaba de entrar a la sala. Alba, mi querida Alba Medina, desde Tampa, Florida. Mi más sentido pésame por la pérdida de su mamá, pero una hija extraordinaria y un ser humano
espectacular. Desde aquí, desde esta esquina de Políticamente Hablando, Elvita, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte beso para ti y tu familia. Seguimos en este martes constitucionales con conceptos políticos diferentes, con nada más y nada menos que Noel Leal. Fíjense. Quiero que vean el siguiente video, el flyer, para que conversemos. Alejandro. Bueno, regresamos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Dice Albita, viva Venezuela libre, y por eso Políticamente Hablando a la palestra, allí pendiente de lo que está pasando en Venezuela y diciendo la verdad, aunque moleste. Por supuesto, hay una buena noticia. Se murió el comunista guerrillero Rata Roja de Douglas Bravo. Hemos recibido muchas críticas por un tuit que yo hice, donde yo le decía exactamente lo que les estoy narrando. Porque nosotros hemos acostumbrado que la gente es ladrón, violador, narcotraficante. Pero ¿qué pasa cuando se muere? Ay, que Dios lo tenga en su gloria y que paz descanse. Bueno, yo no soy de esa teoría. Yo soy de la teoría que el que hizo que no solamente tiene que pagar en la tierra, también tiene que pagar en el cielo. Y cuando lleguen al cielo, que San Pedro los mande para el infierno. ¿Saben por qué? Porque aquí no es una cuestión de que tú eres socialista y yo soy demócrata. Douglas Bravo fue guerrillero y mató gente. Y sobrevivió con Chávez. Y lo consideraban un gurú del socialismo. Se murió por COVID-19. Justicia divina. La justicia divina es la que realmente le ha puesto el cacabel al gato. Se murió Chávez, se murió Lilan Ron y una cantidad de gente chavista, que si se murieron ahogados, que si se murieron quemados, que si se murieron de cáncer, que si se murieron de un infarto al corazón. Justicia divina. Y sinceramente, yo que soy católica, no le deseo que descanse en paz. Porque cada uno de ellos tuvo su papel para el problema y el sufrimiento que tiene el pueblo venezolano. Venezuela es un país secuestrado por cubanos, chinos, rusos, iraquíes, cualquier cantidad de alacranes. Es un país secuestrado, es un país invadido. Es un país que aloja a Hezbolá, al ELN y a la FARC. Los venezolanos no mandan, los venezolanos no tenemos país, porque estas cantidades de ratas se han cogido el país y hacen lo que les da la gana. No observan la Constitución, tomaron el camino democrático para quitarnos el país y darle comida al pueblo cubano, pero especialmente darle dinero de narcotráfico al gobierno cubano, liderizado por el carcamán viejo que no se termina de morir de Raúl Castro. Esa es la realidad. ¿No te gusta? Cambia de canal. Porque hay mucha gente que piensa como yo.
Hay mucha gente que viene a este canal precisamente porque le gusta oír las cosas que ustedes piensan pero que no dicen. Por eso Venezuela lo primero @gmail.com es el correo del programa. Escriban, díganme a quién podemos invitar, qué quieren exponer, cuál es la denuncia, porque de eso se trata este programa. Ah, por cierto, un tip. Votaron todo el personal que había contratado la antigua Asamblea Nacional, dirigida por el socialista Juan Guaidó. A la gente tampoco le gusta que yo le diga socialista, perdón, pero el que dice que es socialista es precisamente Juan Guaidó. Y tiene que ser socialista, porque es que el partido al cual pertenece también es socialista. Voluntad Popular. La oposición conchupante, la oposición que es el primer anillo de seguridad del Estado, no ha hecho nada por el país. Tuvimos una Asamblea Nacional elegida en el 2015. Teníamos mayoría y nos dimos el lujo de permitirnos que le quitaran la mayoría calificada. No hicieron nada. Pasó de presidente Julio Borges, golpe azul. Yo digo Julio Borges y me acuerdo de golpe azul. ¿Por qué será? Digo Henry Ramos Alú y recuerdo que este hombre ha vivido de la política toda su vida, pero sobre todo, ¿quién tenía la razón? La gente que lo denunciaba, porque el cuñado está en la lista de OFA de los Estados Unidos. Ah, no les gusta. Ah, qué pena me da tu caso. Después tuvimos a Omar Barbosa. ¿Qué hizo Omar Barbosa? Nada, echarse fresco y hablar estupideces. Pero ¿qué hizo Guaidó? Ese fue el peor de todo. 1.141 millones de dólares de las donaciones, solo en el 2020. Ah, pero a él nadie lo controla. Nadie dice, le dimos tanto a fulano, tanto a mengano, y los venezolanos muriéndose de hambre. Adentro de Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Que alguien nos explique. Entonces, cuando tú pides explicaciones, la gente se ofende. Oh, ¿cómo puedes dudar de Zeus, de los dioses del Olimpo, representados aquí por el exdiputado socialista Juan Guaidó? Ah, no. ¿Guaidó venir a este programa? No, no tiene las huevas suficientes para venir y explicarle al país y al público venezolano que viene y visita este programa la verdad. Les molesta, no les gusta. Dicen que le tiramos durísimo, que por qué no criticamos a lo que está dentro de Miraflores. Pero si yo estoy combatiendo lo que hay en Miraflores, que es una tiranía genocida liderizada por Nicolás Maduro Moro desde el día 1. Ah, pero viene la sesión de video. Y por ahí viene el 4 de febrero. Que por supuesto los comunistas transforman como el día que comenzó la revolución. Qué descaro, qué asco de gente los que están en el poder. Dice Chela, usted tiene toda la razón. Qué bella, mi amor, un abrazo. Ella es una seguidora siempre de este programa. Porque el medio son ustedes. Cuando ustedes retuitean el programa, cuando ustedes se suscriben a YouTube, ustedes nos hacen un favor a nosotros realmente. Valoran nuestro trabajo, que es mucho, quiero decirles. Y el sacrificio de mantenernos todos los días aquí, no importa si llueve, si cae granizo, si hay nieve. Aquí estamos porque aquí está nevando. Ayer era imposible, tenemos 20 inch de nieve. O sea, la nieve me llega a mí por la mitad de mi pierna y yo mido 1,80. Imagínense ustedes. Así es como van las cosas. Muy bien. Vamos a ver cómo está la economía de Venezuela con nuestro economista Juan Rangel. Alejandro. Buenas noches para los que sintonizan el programa Políticamente Hablando. Martes 2 de febrero del 2021 traemos el reporte de los principales indicadores salariales y económicos. Cotizaciones paralelas. $1, 1.728.843 bolívares. €1, 1.884.439 bolívares. Un petro, 97.549.000
394,48 bolívares. Un Bitcoin, 33.639 euros. Salario mínimo mensual vigente y no decretado. Trabajadores, 2.400.000 bolívares, $1 con 39 centavos, €1 con 27 centavos. Pensionados, 1.200.000 bolívares, 69 centavos de dólar, 64 centavos de euro. Senda mantiene indicadores diciembre 2020. Canasta alimentaria familiar, 323.523.329,93 bolívares. 270 salarios mínimos actuales se necesitan para cubrirla y $294 oficiales para adquirirla. $588 oficiales es lo que se necesita para poder adquirir la canasta básica familiar al mes de diciembre 2020. Bien, el tema de los subsidios en Venezuela funcionó durante muchos años con los diferentes gobiernos democráticos y esto en la actualidad está produciendo mayores dolores de cabeza, ya que los servicios públicos se incrementaron de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no hay subsidio para pagar los servicios públicos, sino que esto sale de los bolsillos de nosotros para poder cubrir nómina de los trabajadores. Y la razón es que sencillamente el régimen destruyó la renta petrolera proveniente de PDVSA. Y esto se irá incrementando la crisis de todas las familias que habitamos este país. Por lo tanto, la única manera para poder mantener el costo de producción de los servicios públicos es que realmente se paguen con subsidio. Pero la situación no es esa, sino que todavía existe un subsidio de gasolina en el cual se convierte en un impuesto regresivo en donde se benefician más aquellos que ganan que aquella población que está en pírrica situación económica. Para Políticamente Hablando, les narró Juan Rangel. Buenas noches. Qué increíble que la gente hace cola en las estaciones de servicio, que la gente paga lo impagable para obtener un tanque, para que le den. A ti te doy 20, a ti te doy 25, y si quieres más gasolina, me la pagas a $2. Si quieres, y si no, next, el siguiente. Cuando en 1989, lo que está sucediendo en Venezuela a nivel de gasolina, ni se compara a lo que pasó en 1989. Y los cerros de Caracas bajaron. ¿Se acuerdan? Ahora el 4 de febrero tenemos al primer marginal que intentó por las armas tumbar al último demócrata, que se llamó Carlos Andrés Pérez. Yo quiero ver cuando recuperemos el país que el pueblo se queje. No hay gasolina, no hay comida, no hay gas. Quéjense, tanto como se quejaron en dictadura. Así de simple. Porque es muy rico quejarse. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar lo que está pasando en Venezuela? No nos quejemos más y tenemos que actuar de una vez. Vacunas para el alma, alianzas, excelente. Veámosla. Alejandro. Hola, buenas noches. Gracias al programa Políticamente Hablando tenemos esta nueva cita de vacunas para el alma con la socióloga Amelia Quintana y es la alianza, nuestra vacuna de hoy. El pacto, acuerdo o convención entre dos o más personas con la misión de lograr un objetivo común es alianza. Una fructífera alianza, comunidad, instituciones, sociedad, se parece mucho a una relación humana satisfactoria. Quienes las han experimentado saben que exigen esfuerzo y que dependen de la comunicación, la confianza y la sinceridad, y deben poseer un enfoque estratégico basados en planes de acción de los involucrados que permitan asegurar
resultados positivos. Igualmente se requiere reciprocidad, igualdad y no dependencia, colaboración y compromiso para alcanzar los objetivos. El logro es resultado del esfuerzo de muchas personas, sabiendo que el camino no es fácil y requiere construir confianza en todos los niveles. Demanda un proceso de integración con prudencia y respeto, a fin de cultivar autoestima, compromiso y entrega. En un gobierno bien constituido, la guerra, la paz y las alianzas son discutidas en tanto cuanto sirvan, no para la satisfacción de unos pocos, sino para el bien común. Nos escuchamos en un próximo espacio de Vacunas para el Alma. Alianzas. ¿Será que son alianzas los que necesitamos en Venezuela? Tenemos que reconocernos, pero sobre todo tenemos que reaccionar. Seguimos esperando que llueva café en el campo. Tenemos que reaccionar. Esa es la realidad. Fíjense, el equipo de producción de Políticamente Hablando se ha adelantado 2 días al 4 de febrero. Estamos montando varios videos para que el 4 de febrero podamos estar recordando de la historia, así como recordamos la matanza de los alemanes contra los judíos. 6 millones de judíos fueron quemados en la Segunda Guerra Mundial por un asesino que se llamó Hitler. Bueno, vamos a empezar con esto que hizo el equipo de Políticamente Hablando. Recordar es vivir, prohibido olvidar. Alejandro. ¿Cómo les quedó el ojo? Recordando, ¿verdad? ¿Se acuerda que dice tercer camino? Bueno, ese tercer camino era liderizado nada más y nada menos por el guerrillero de Douglas Bravo. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán. Muy bien. Esto fue el 4 de febrero, cuando un militar que se llamaba Hugo Chávez Frías decidió darle un golpe de Estado al último demócrata elegido por el pueblo democráticamente ejerciendo el voto, que se llamó Carlos Andrés Pérez. Eso pasó el 4 de febrero. Intentaron el 27, pero ¿qué hizo el pueblo venezolano en 1998? Veamos, Alejandro. Aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. O están conmigo o están contra mí. Para el populismo, el mundo es un mundo de bien y de mal.
respetamos la propiedad privada. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese, expropiese. Chávez pensaba efectivamente que el Estado le pertenecía. Opóngase quien se oponga. Ruina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. ¡Patria! ¡Socialismo! ¡O muerte! Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron o que no se hicieron o que las dejaron a la mitad. ¿Cuánto real se invirtió y cuál fue el retorno de esa inversión? Amor con amor se paga. ¡Yo soy Guaidó! ¡Yo soy Guaidó! ¡Yo soy Guaidó! ¡Presidente! ¡Te quiero mucho! ¡Vayan a ganar la batalla por la paz! Es la fractura de las familias. Y esa es la tragedia venezolana. Aquí se trata de salvar la revolución. Al aire, tuvimos unos problemas técnicos, menos mal que se quedaron tú sabes, en el aire, pues. Para que ustedes vean lo que es decir la verdad, para que ustedes vean lo que es mostrar la verdad, cómo atacan al programa. Pero, como yo siempre digo que somos más fuertes que el odio, miremos cuál es la impresión de esta senadora colombiana. Alejandro. ¿Cómo ve usted el tema de una negociación? En este caso yo hablo a título personal, por la experiencia y por estar durante 18 años acompañando a la oposición venezolana en su lucha. Primero, qué tristeza que Venezuela crea que la vía es cometer el mismo error de Colombia, que no aprendan de nosotros. Y es que las negociaciones, en este caso, donde poco puede ofrecer la oposición, terminan siendo claudicación. Dos, cada proceso de negociación que se ha intentado con la narcodictadura venezolana, para lo único que ha servido es para oxigenarla. Tres, yo me pregunto, ¿qué se puede negociar con una estructura criminal? Colombia lo hizo con la FARC y lo único que terminó haciendo fue entregándoles por la vía política lo que ellos no habían logrado por la vía armada. En Venezuela la narcodictadura ya logró su cometido, que es gobernar, controlar, acabar con ese pueblo. Yo me pregunto, ¿qué pueden negociar? ¿Creen que hay algo para ofrecer a un gran cartel de narcotráfico enriquecido, sin escrúpulos, que acabó con la democracia, con las instituciones, con la clase empresarial, que violó todos los derechos humanos, todas las garantías, y que convirtió a uno de los países más prósperos de la región en un país miserable, donde hoy la ciudadanía lamentablemente no tiene acceso ni siquiera a lo básico para sobrevivir? Qué clara está la senadora, ¿no es cierto? Pero la oposición no está clara como está esta senadora. ¿Quién puede negociar con una tiranía genocida como la de Nicolás Maduro Moros, colombiano, un hombre que no le duele Venezuela? Miren cómo estamos con el problema del Esequibo. Eso lo dice una senadora colombiana. Miren lo que dice este muchacho en Gaceta. Alejandro. Cuando uno hace una radiografía del chavismo, comprende que no sale ni por diálogos, ni por elecciones, ni por inclusive sanciones económicas. Se han aplicado una serie de herramientas y ninguna ha logrado el efecto, precisamente porque no estamos hablando de una dictadura militar convencional. No es un asunto ideológico, no es un asunto exclusivamente político. Esto es un asunto que trasciende, es un experimento que ha funcionado. ¿Un experimento para qué? Para atentar contra la cultura occidental, para islamizar Venezuela, para adicionalmente
implantar en Venezuela un sistema que adverse los principios por los cuales la libertad, la justicia, la igualdad de los individuos ante la ley prevalezca. Y ante esto entonces han desarrollado no solo un sistema criminal en lo político, sino también una economía criminal. Y por eso es que sanción que se aplique a una economía que ya prácticamente no existe, no tendrá un efecto porque existe una economía criminal, caracterizada por narcotráfico, tráfico de minerales y recursos naturales, intercambio de oro por dinero lavado en Europa o en otros lugares. Y a fin de cuentas, cuando uno tiene y comprende esta breve radiografía, sabe que la solución es con la fuerza máxima. Para desmontar un sistema criminal hay que literalmente sacarlo desde la raíz, y los venezolanos lo hemos intentado bajo el uso civil, también en las calles protestando, no lo hemos logrado. Nunca va a voltear esta Fuerza Armada al chavismo, porque no solo le responde, se beneficia y se nutre del chavismo, y como tal entonces, ante una desprotección como la que tenemos, se necesita de la aplicación de fuerza externa e interna para terminar de liquidar el sistema criminal. Pero no lo dice, no solamente lo dice la senadora colombiana, lo dice este venezolano. Miremos lo que decía Fidel Castro, porque ya Fidel Castro se murió, gracias a Dios también. Miren lo que decía Fidel Castro, Alejandro. ¿El socialismo pertenece a la prehistoria también? Es lo único que es socialismo. Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí, el comunismo. El que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. ¿Lo creíste? Eso fue en el 2010 y estamos en el 2021, hace 11 años. Y todavía estas lacras de la oposición quieren sentarse a negociar. Me están diciendo mi director que estamos 3 minutos retrasados, pero ya tenemos a Noel Leal en la línea. Pero antes que yo les ponga a Noel Leal y conversemos, yo les prometo que voy a hacer 30 minutos de entrevista con Noel. Eso no me lo pierdo por nada. Pero esta canción me llegó y realmente, dicha por venezolano, no las puedo dejar de compartir para que Noel la escuche y vean qué claro está el pueblo venezolano, pero los supuestamente representantes del pueblo negocian a espaldas del pueblo venezolano unas elecciones libres y democráticas cuando el cáncer todavía está en Miraflores. Esa es la realidad. Alejandro. Soy un hombre campesino nativo de allá del llano. Me criaron humildemente en una casa de barro, pero cargo una tristeza que no me cabe en las manos, con la esperanza más corta que los francos de un enano. Mi país está muriendo por culpa de sanguinarios, Padrino López y Maduro y el desgraciado de Diosdado. La libertad de expresión al pueblo se la quitaron. Quien se atreve a protestar, los callan con un disparo. Mi futuro se acabó y el tiempo ya ha terminado. ¿Quién ha visto un chimpancé dándole clase a un humano? Aristóbulo Isturi, del mismo es que estoy hablando. Pa' mí que cuando nació, algunos equivocados se ha llevado del zoológico el pichoncito de un chango. La vieja Dercy Rodríguez debe ser hija de un marciano. Un platillo volador del planeta jupitiano la transportó completico al suelo venezolano. Como una caja de glass convencen a los ancianos, los que hoy día llevan por nombre los famosos milicianos. Cabeza de borrador en las redes vive hablando, un poco de tontería, nadie le pone cuidado. Me refiero a Rodríguez, al lado de su hijo amado. Soy caimán de un mismo charco que jamás muere ahogado. El futuro se acabó y el tiempo ya está pasando. Me estoy poniendo flaquito con los años atrasados. Yo que soñé ser un cantante, participar en escenario, ya en mi país no celebran ni siquiera un cumpleaños. Todo lo que está a la vista debe ser visualizado. Cabe desde un principio amor al régimen cubano y la tristeza de ver como al correr de los años fueron quedando en quiebra toditos los empresarios. Aquellas fincas grandotas que tenían tanto ganado, el régimen se dio el lujo de llevarlas palo abajo. Las parcelas arroceras también las eliminaron porque no hay para comprar insumos y los tractores dañados. El kilo de queso
mundo llanero quedó desvalorizado, ya no alcanza ni siquiera para el combustible de un carro. Venezuela está en quiebra, mira lo que ha ocasionado. Un burro de presidente, un chimpancé educado y 2 narcotraficantes, Padrino López y Diosdado. La vieja Iris Valera, mujer de los presidiarios. Es la mera realidad lo que aquí les he contado. Compartan y denle like y dejen sus comentarios. Bueno, con esta noche de nieve tenemos a Noel Leal en línea, ya lo están viendo allí, @NoelLeal en Twitter. Y por supuesto, esto es un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, gracias a Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. En especial, les quiero decir, estos cachitos, que me encantan estos cachitos, por favor, vayan a la parte refrigerada, los que viven aquí en Estados Unidos y en España, y bueno, maybe en los bodegones de Padrino también están, y compren los cachitos. Gracias. Si es Goya, tiene que ser bueno. Así que no voy a perder 10 minutos, les prometo que la entrevista va a ser completa. Yo soy una mujer de palabra. Así que voy a saludar a Noel Leal. Hola Noel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Políticamente Hablando. Más de 10.000 interacciones en ese flyer fantástico que hizo mi equipo para el día de hoy. Elecciones libres y democráticas en Venezuela, pero de espalda al país. Buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenido, un placer tenerte nuevamente en mi programa. Buenas noches, Carmen Cecilia, buenas noches a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan esta noche. Sí, señor, que tienen afilados, vinieron con cuchillos. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto, o no le cuesta tanto, le molesta tanto escuchar la verdad. Como que si nosotros hablamos, como si nosotros fuéramos extraterrestres. Es mentira que Venezuela es un país secuestrado por el ELN y la FARC. Es un país invadido por cubanos, chinos, rusos y todos los alacranes habidos y por haber. No es verdad que tenemos una oposición conchupante, que es el primer anillo de seguridad del Estado. Tampoco es verdad que la comunidad internacional llama una y otra vez a elecciones libres y democráticas cuando tenemos un cáncer en Miraflores, cuya cabeza más visible, porque es el más alto de todos, es Nicolás Maduro Moro, por cierto, colombiano. Entonces, ¿por qué insistir en elecciones cuando tenemos un cáncer, no hemos limpiado la casa? ¿Por qué la gente insiste en elecciones? ¿Por qué de espalda al país? ¿Por qué no escuchan al pueblo venezolano, que es el que sufre? ¿Dónde están los 1.141 millones de dólares que recibió Guaidó solo en el 2020? No tienen Contraloría. Nadie dice dónde está el dinero, dónde está la plata. Entonces, ¿por qué a la gente no le gusta escuchar la verdad y por qué estamos tan retrasados en reaccionar nuevamente en este país? Cuéntame, te escucho. Bueno, al país le ha resultado muy cómodo mentirse, es algo que le ha resultado cómodo, práctico.
no tiene por qué darse los problemas y se esconde simplemente. Para más, eso lo fue aprendiendo en una oferta política constante que te decía que existía algún tipo de vía electoral. Vía electoral no hay, no ha habido, ni habrá. Es muy importante que quede claro que nunca la hubo. Nunca hubo alternativa legislativa ni jurídica y menos electoral para la salida de esta crisis. Por eso siempre insisto, quien te llamó a votar después del año 2004 y cuando especifico que llamó a votar, hablo de la dirigencia del país, más allá de la política, pero dirigencia del país, o lo hizo de manera consciente como colaboracionista que es, o lo hizo desde la más profunda estupidez. Entonces, ¿para qué te sirve como sociedad hoy algo como eso? Entonces, cuando la sociedad entienda y identifique que todo eso es basura, quizá exista la posibilidad de encontrarse con la verdad. Pero dime algo. Realmente el que tiene que ponerle el cascabel al gato es el venezolano. ¿Necesitamos ayuda internacional? Sí. Pero es el venezolano que está en el país que tiene que reconocer que las salidas no son el diálogo, porque tú no te sientas con tu secuestrador, tú no te sientas con el asesino a negociar nada. Eso es otro punto. El venezolano aquí lo sabe. Lo que pasa es que durante años fue relegando su voz a la cultura política comunicacional. Entonces, la gente cree que lo que le dice la vocería política comunicacional es la interpretación de lo que él mismo y el resto del país. Y enseguida se va plegando y le resulta cómoda la mentira. Pero lo cierto de todo esto es que el venezolano está absolutamente consciente de que eso es mentira. Pero enseguida se logra arropar por la misma. Y ahora que la mentira es absolutamente descarada, se miente de manera total y la gente acepta la mentira. Ahorita tenemos en diciembre este ejemplo tan patético, tan ridículo, de lo que fueron los dos esquemas electorales, tanto el del gobierno como el de la consulta de la oposición. Todo el mundo sabe que en la consulta de la oposición no fueron ni 2 millones de personas, pero la oposición dice 6 y la gente admite la mentira. Ese 6 es lo que mueve ante el grupo de contacto, ante el Parlamento Europeo, ante Biden, ya cualquiera de los que quieren seguir aplastando a Venezuela en la mentira del diálogo, la negociación y el paquete electoral. Mientras el país quiera mentirse y disfrute la mentira porque no lo obliga a asumir la verdad, mientras prefiera comprar la mentira que le vende toda la estructura política comunicacional, no hay futuro. Punto. No importa lo que tuvimos, porque nosotros tuvimos ahorita una oportunidad maravillosa de ayuda, pero el país se empeñó en la ridícula asamblea del 2015, en una caricatura estúpida, en agarrarle el librito ridículo que llaman Constitución como si fuese un asunto de dogma de fe. Por supuesto, estamos aquí, pues. Pero ¿cómo no vamos a estar aquí si este país creyó en Leopoldo, en María Corina, en Capriles? Por favor. Fíjate, normalmente cuando tú golpeas a un perro y lo golpeas, y lo golpeas, y lo golpeas, tienes dos cosas. O el perro te coge miedo, o el perro te muerde para evitar que lo sigas golpeando. El pueblo venezolano está golpeado por todo su flanco. No hay gas, no hay luz, no hay internet, no hay medicinas, no hay comida. Es un privilegio, porque comer, alimentarse es un derecho del ser humano. En Venezuela se ha convertido en un privilegio del venezolano. Vemos fotografías, videos dantescos, que yo que soy venezolana y nací en ese país, nunca vi eso. La gente comiendo de la basura. ¿Hasta cuándo todos los que invadieron Venezuela le van a seguir dando palo al pueblo venezolano según tu visión y este va a reaccionar? Porque el que diga que los venezolanos no han peleado, no le están haciendo honor a la verdad. Hay demasiados sacrificios, hay demasiados presos políticos, los que lograron salir y los que todavía están allí, no solamente militares, sino también civiles. ¿Cómo hacemos? ¿Hasta cuándo recibimos palo? Se va a seguir recibiendo palo hasta que la gente, una, deje de mentirse, dos, continúe con el proceso de identificación del problema. Fíjate, cada vez que se dice esto es populismo, no se está entendiendo el fondo ideológico del asunto. Esto es socialismo. El populismo es una herramienta que puede utilizar cualquier esquema ideológico. Es un punto fundamental que la gente tiene que terminar de entender para dejar tanta pendejada atrás.
Lo otro es entender el fondo. Esto es un problema ideológico. En 1998 yo explicaba que entrábamos en un proceso neocomunista fundamentalista. Y entonces todavía te encuentras con gente que te viene y te niega, no, esto no es ideológico. La realidad está ahí, estúpido. Entiéndela. Está allí, está marcada. Es una cosa impresionante. El proceso de islamización de la sociedad nace en esa estructura fundamentalista. El poder del avance de la estructura comunista china está allí. Todos y cada uno de los pasos fueron explicados, explicados hasta con dibujitos. ¿Por qué no se quiso entender? Porque a la gente le parece gracioso que venga un Capriles, venga un Leopoldo, vengan cualquier cantidad de payasadas en vez de hablarle de lo que importa para despertar. Hicieron creer a la gente que tiene que pelear por pollito y papel doble y no pelear por país. Y en ese proceso se destruyeron las alternativas de salida. Aquí se demonizó a la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué hiciste? Se la entregaste a Chávez. Aquí dejaste una estructura política que satanizara a nuestro único aliado. Satanizaron a Trump. Entonces, ¿cómo es posible que mi país todavía escuche, tome tan siquiera en cuenta cualquiera desde las que te llamaron a votar, desde las que han desconocido el esquema ideológico de esta realidad, como los que han llamado a Biden o cualquier cosa de estas estupideces, o de todavía los que piensen en algún momento en negociación o diálogo frente a esta realidad? Entonces el gran problema está, el país en algún momento sigue prestándole atención a todos los que vienen soportando la Constitución o pendejada de acuerdos internacionales para esto dentro de un articulado fantasioso. Es paja, vale, y eso nos está matando como nación. Mejor dicho, ya nos mató como nación. Si ya nos mató, ¿cuál es la posibilidad? Recuperar. Ok, ¿cómo se recupera esta cosa? Que eso es algo que es muy importante que la gente entienda. Los países siempre pueden estar peor y hasta que se disuelven, siempre hay el espacio para la recuperación. El proceso revolucionario busca la destrucción de Venezuela, por eso es que no, los que se caen con el nuevo esquema económico para poder subsanar, no, eso es pura pendejada, ¿no entiendes que lo hiciste a propósito para destruir? Y hoy cuentas con este esquema de la ley de antibloqueo para vender el país por piezas. ¿Qué parte no estás entendiendo de esa realidad? Eso es, por eso es que realmente cansa tanta gente hablando tanta pendejada cuando la realidad es evidente. Entonces, el proceso revolucionario viene a destruir la nación. Y hasta que la nación no sea vendida por piezas, es recuperable. Para hacerla recuperable, lo primero tenemos cuánto vale nuestra nación entera, cuánto vale Venezuela, lo que significa Venezuela. Y allí podremos ir encontrando los espacios para el reencuentro con nosotros mismos, con nuestra idea y con nuestra oportunidad de recobrarla. Mientras tanto, no va a haber espacio para nada de eso. Para poderlo hacer, como siempre repito, son dos puntos fundamentales. Entender cuánto vale Venezuela y entender el lógico. Cuando usted entiende el fondo ideológico, termina de comprender que eso que se viste de oposición y eso que se viste de gobierno son la misma cosa. Cuando usted entiende el fondo ideológico de un poquito de la geopolítica, la revolución es una sola y no puede esperar absolutamente nada de lo que está involucrado en el mismo esquema ideológico. Tan sencillo como eso. Pero fíjate, qué interesante como tú lo narras. Y yo lo entiendo perfectamente porque esa es mi línea. Yo te invito porque no solamente es un placer tenerte en el programa, sino que la forma como tú tratas de comunicar y decir las cosas, mira, estúpido, ¿entendiste o no entendiste? Que estamos secuestrados, no puede ser. Hace tiempo yo intentaba explicar esto de una manera un poquito más académica, pausada, y asistía a reuniones de estas comunidades de ciudadanos y todo lo demás, y tenía que calarme los discursos de la gente que es incapaz de hacer una pregunta, o los pendejos que decían cantidad de cosas vacías, sin sentido, y yo me iba ahogando y me iba obstinando, y durante todos estos años que tengo este tipo de presencia en este tipo de espacios, he intentado llevar la cosa lo más suave posible, pero me destruyeron el país, ya se acabó la paz. Entiéndanlo, partida de pendejos, me destruyeron mi país. Se pusieron a escuchar a un estúpido que gritaba, yo soy Guaidó,
se pusieron a creer en ridículos que agarran la defensa de la Constitución, se pusieron a escuchar paja frente al hecho de que el gobierno, desde el inicio, desde el primer día, persigue, secuestra, tortura y mata. Entonces eso ya es inexcusable. Punto. Fíjate, tenemos una Asamblea Nacional írrita, porque me da la gana. Esa gente está ahí porque me da la gana. Fueron escogidos a dedos porque me da la gana. Tenemos una Asamblea Nacional que, según Omar Barbosa, tiene un asentamiento jurídico y acaban de la Unión Europea de reconocer al expresidente de la Asamblea Nacional, el socialista Juan Guaidó, como un comisionado plenipotenciario. Ellos mismos lo bajaron de categoría. Inclusive estuve leyendo que la República Dominicana no reconoce más al exdiputado socialista Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, porque insisten en el interino, pero no sé dónde sacaron esa palabra, porque si vamos a la ley, en la Constitución esa palabra no existe. ¿Cómo hacemos para dinamitar el país? Porque tenés un país cansado, frustrado, hambriento, diezmado, que ha luchado durante años y ha sido traicionado por esa oposición que tanto confiaron, empezando por Capriles, pasando por Leopoldo López y sucesivamente. Gente que está diciendo desde afuera, por ejemplo, como Leopoldo López, siéntate con el asesino, sentémonos con el secuestrador y esto es un mal necesario. O sea, tenemos el cerebro de este tamaño. O sea, no podemos con una tiranía, sino que hay que negociar con ella. ¿Cuál es el fósforo? Mira, detonantes ya los vivió el país. Todos y cada uno los vivió el país. Eso es algo que hay que entenderlo. Ya no es detonante. Yo vengo explicando de eso, creo que desde el 2012. En el año 2012 ya no había más detonantes en este país, ya todo se había hecho. Entonces, no es cuestión de detonantes, es cuestión de entender lo que Venezuela y cómo te la arrebataron. El cómo te la arrebataron. Porque hay un punto donde ya tiene que terminar de comprender que ha sido tonto útil de esta realidad. Sin ese comportamiento, no hubiésemos podido llegar acá. Entonces, si te pones firme y fuiste usado, aprenderás a rechazar y a señalar a los que hicieron posible que fuiste tan exageradamente usado. Y en ese punto, si se quiere pensar, se entenderá el fondo ideológico. Y allí, sin detonantes, sino con lo único que importa, amor por Venezuela y la necesidad de que te pertenece para tus hijos, allí sí que hablaremos en serio. Mientras tanto, nada que ver. ¿Tú crees en una revolución del pueblo a estas alturas del juego? No. Las revoluciones son una gran pendejada, lo que se necesita es una rebelión. La rebelión que busque la toma del poder. ¿Eso nace desde la base social? Mentira. Eso es, como lo hemos explicado varias veces, es gracias a que una vanguardia tome una decisión clara. Esa vanguardia encuentre que en la sociedad existe una masa crítica que comprende la dimensión del problema, que entiende que existe una apatía, que comprende qué demonios es una dictadura para poder comprender la enfermedad y la cura. Entonces, si esa masa crítica le brinda el soporte necesario a esa vanguardia, la historia la escribirá como una gran rebelión popular en el marco de los colores, pura pendeja. Lo que importa es que la vanguardia actúe en consecuencia y encuentre el respaldo de masa crítica. El asunto es que no voy a explicarlo con las flores, la poesía revolucionaria, ni los procesos de nacen de las rebeliones de los pueblos, porque eso es pura pendejada. Mi país se está muriendo mientras los poetas siguen escribiendo. Fíjate, Noel, mira, los gobiernos tienen sus representantes que son elegidos por el mismo Estado cuando gana un partido o gana otro. Y la comunidad internacional los reconoce como embajadores, como representantes, whatever. Ahora bien, ¿cómo haría la sociedad civil o cómo haría esa población, verdad, para que lo reconocieran? Explícame.
Porque si los que están representando supuestamente a Guaidó, como Del Vecchio, como Tarre Briceño, que dicen representar al Estado venezolano, como los embajadores, ¿verdad? Que dicen representar al Estado venezolano, tienen un discurso distinto al tuyo y al mío, ¿cómo nos hacemos escuchar? Por eso es que lo primero, cuando empezó el guiado, yo explicaba, tenemos que ir al desgaste, al desconocimiento, al rechazo. Si bien el desgaste es una realidad, mucho del desconocimiento todavía no termina y lamentablemente mucho del rechazo no termina de entrar en conciencia del venezolano. Es muy importante lo que significa rechazo. Ese mismo rechazo que recibía, que censura, decía un scratch a cualquiera o cualquier cosa de esta, y si no se aprende a identificar, si el mundo no aprende a identificar, si es que está afuera el venezolano que tiene ya acceso por su situación legal hacia los gobiernos de los países, hacia los medios de prensa donde reside, no empieza a denunciar la complicidad de la estructura opositora para poderle quitar ese piso político a esa estructura opositora, irán siendo eso. Porque el país tiene que asumir lo que ha sido su irresponsabilidad salvaje. En el 2015 fueron y votaron por estas cosas, después le dieron firmitas, y después le fueron a aplaudirlos en la calle, aceptaron que se burlaran de nuevo con lo de la consulta. Entonces, por supuesto, tienen la autoridad para decir que hablan por la voz del venezolano. Entonces, el asunto es que tienes que terminar de desplazar, tienen que ser rechazados de manera masiva. Por eso es que yo siempre castigo a todos los venezolanos que vinieron y aplaudieron todo este asunto de traer algo como Biden. Cuando más de todo esto, el tipo te venía y te decía, yo voy a arreglar de nuevo las relaciones con Cuba. Decía de una vez, yo voy a hacer posible de que Irán entre de nuevo con el nuevo acuerdo nuclear y que Irán da gasolina a Venezuela. Que un venezolano haya apoyado eso, merece desprecio. Desprecio. Punto. Pero imagínate tú, tenemos que tener toneladas de desprecio porque todos los representantes que tenemos en el exterior, muchos de ellos, la mayoría viviendo en Florida, apoyaron a Biden de una manera abierta. Empezando, por ejemplo, artistas venezolanos como Karina, por ejemplo. Apoyaron a Biden. Ya tienes el punto. Ya tienes el punto. ¿Por qué llegamos aquí? Porque eran los mismos que te llamaban a votar en que no tenían ni pies ni cabeza. Eso tienen en común. Y entonces, ¿eso ha sido positivo en algún momento para Venezuela? No. No, ¿verdad? Que haya que explicarlo es lo que debe votar, enferma. Que haya que explicar que los que hicieron posible la vestimenta de democracia de esta desgracia han hecho lo imposible para que nosotros perdiésemos nuestro único aliado y que la gente no vea la línea como une cada una de estas cosas y no entienda la línea de que es ideológica, que se llama socialismo. Que haya que explicarlo. Por favor, es que de verdad, es que eso es lo que y es eso lo que uno va generándole a uno. Ya es rabia, simplemente rabia. Ya uno no puede intentarlo de otra manera. Ya en lo particular, hace mucho que yo no sé y la aguantaba, ¿no? Pero ahora, de verdad, le hace daño en exceso a mi país. Y sabemos las ratas para qué están los degeneradores de opinión, pero que el venezolano promedio no termine de abrir los ojos. Es una vergüenza. Fíjate que quiero aclararle a las personas que están escribiendo por YouTube que Noel Leal, aparte de ser venezolano por nacimiento y estar en este programa hoy, Noel Leal vive en Caracas, que es la capital de Venezuela. Está en Caracas. Entonces te escriben desde Uruguay, sabes que este es un programa interactivo, Ana Echenique, una colaboradora y una seguidora de este programa, dice, Noel Leal puede hablar con libertad porque no le debe favores a los torturadores y ladrones. ¿Tú hablas con libertad, con miedo o sin miedo? Con miedo. Estoy bajo un régimen comunista que persigue, secuestra, tortura y mata. Estoy en manos de una oposición traidora que ha vendido militares y ha vendido la civil como le ha dado la...
contestada esa pregunta también de Tampa, en el estado de la Florida, mi querida Zuliana también te está mandando saludos. Tienes mucha gente simultáneamente mandándote saludos. Rebajemos porque Noel se va poniendo bravo, pero yo creo que si no nos disgustamos finalmente, no vamos a obtener la libertad de Venezuela. Te están preguntando de Beirut. ¿Por qué tú crees que Capriles... también Leopoldo López, por ejemplo, Lilian Tintori, tiene tantos seguidores y ellos son el antítesis de lo que se llama libertad para Venezuela? Todos son socialistas y todos son corruptos. Cuéntame, ¿qué le contestamos? Lo primero es eso, el país que quiere mentirse y el desconocimiento ideológico. Chávez viene y le dice que a los partidos inscritos en la Internacional Socialista es la derecha. Y entonces el país se cree esa mentira. Entonces, para más tú tienes a la estructura comunicacional validándolo a ellos como grandes opositores, cuando lloran por el legado de su comandante. Cada uno de estos partidos son defensores de la justicia social. Entonces, el gran problema se basa en un desconocimiento ideológico y lo cómodo que resulta comprar el producto que vendieron por televisión. Entonces, este fue el producto que te vendieron por televisión y tú compraste ese producto. Usted es incapaz de agarrar siquiera el producto y leerlo por detrás y darte cuenta, como muchos de los productos que están hoy en los Estados Unidos. Bueno, todos tienen la mierda. Todo es socialismo. Todo es socialismo. Identificamos el problema y arrancamos, pero eso depende, eso tiene que implotar desde Venezuela. Tú sabes que a medida que hemos crecido en todos estos años de lucha, todos estos años de denuncia, que no nos escuchan, pero seguimos gritando, porque si no lo hacemos como tú dices, entonces sí estaremos perdidos. Tiene que haber una vocería distinta a la que hay y tiene que llegarle de alguna manera al presidente. ¿Tú crees que Biden vaya a negociar elecciones libres y democráticas en Venezuela? Porque los venezolanos patriotas que viven en este país, que votaron por Donald Trump y que le hicieron fraude, pero no lo pudieron demostrar en su tiempo, we will come back, ¿verdad? Yo te preguntaría, ¿tú crees que Biden tiene la intención de negociar o cuáles son las futuras políticas del presidente Biden para Venezuela? Porque dicen que ese día que definitivamente juramentaron al presidente número 46, Joe Biden, en la Casa Blanca, Maduro respiró y que por fin durmió bien. Cuéntame. Sí. Por supuesto, Biden va a intentar negociar unas elecciones libres y transparentes, es una tontería. Hay que entender un punto que es fundamental. La revolución tiene ahora todas las posibilidades para la consolidación gracias al trabajo que vino a ser el guiado desde el principio. Creo que estábamos en marzo de 2019, el guiado tenía un mes y pico en funciones y yo expliqué que llegaba para dos cosas específicas. La primera es la institucionalización de la tiranía. Ya la tenemos y se consolida con el hecho de que existe supuestamente una nueva Asamblea Nacional. Y la otra es la aceptación de la particular forma de gobernar de la tiranía. Entonces, eso lo viendo cada vez más cómo también se consolida. Ya el primer paso lo vemos en el Parlamento Europeo. El guiado no se aguanta la mentira de que sea presidente de absolutamente nada. Entonces, para que pueda consolidarse el juego de que existe una alternativa democrática, van a seguir dando la imagen de guiado, fuese algo, para poder jugar en los espacios de la vuelta a la democracia. Entonces, dentro de los espacios de la vuelta a la democracia, ya tenemos el grupo de contacto diciendo que no puede continuar esa división entre la oposición, una parte de la oposición que sí participó en la Asamblea Nacional y otra parte que no participó. Entonces, eso es, tienen que ir a recorrer el camino electoral. Con eso le están mandando un mensaje claro al país de que esa va a participar en las alcaldes y gobernadores. Eso es parte del camino democrático hacia un proceso electoral que consolide un nuevo liderazgo que vaya contra Maduro en unas elecciones presidenciales. Entonces, para eso, los venezolanos votaron por Biden.
Ya saben por qué algunos venezolanos votaron por Biden. Te están preguntando desde Maracaibo. ¿Existe un líder que no conocemos? Porque Venezuela es mesiánica. Todo el tiempo están persiguiendo a alguien. Sáquense de ese momento el esquema. El líder es necesario y todo lo demás. El líder que tendrá que ejecutar ellos no vendrá por ningún tipo de acción de respaldo social en lo electoral. Eso es un punto importantísimo que la gente lo entienda. Cualquiera que se presente dentro del juego electoral simplemente no viene a aportarle solución a Venezuela. Eso es importantísimo. Cualquiera que venga amarrado al librito ridículo que llaman Constitución no viene en pro del problema de Venezuela. Cualquiera que crea que existe dentro del marco de la geopolítica internacional las herramientas para la solución real del problema de Venezuela, que no sea el hecho fáctico de la y en mi opinión muy particular, ejercida por una sola nación, porque las cosas estas espantosas de coaliciones lo único que traen son desgracias e ingobernabilidades futuras, simplemente va en contra de la idea de la nación, bien sea por colaboracionismo puro o porque es incapaz mental. Clarísimo. Cuéntame, Noel, te están preguntando ahora de Valencia, Estado Carabobo. ¿Usted cree que en Venezuela existen venezolanos realmente demócratas y de oposición que se puedan encargar de un gobierno luego de que sea, bueno, pusieron aquí tumbado el actual? Bueno, la gente debe la palabra democracia en una gaveta y entender que hay una gran mentira con respecto a eso, porque uno de los organismos de la expresión de la palabra es el voto, y ya vimos el resultado de lo que sucede hasta en los Estados Unidos. Estamos viendo la reacción ahorita en Myanmar, es parte también por parte del fraude que cometió Matic en noviembre. Entonces, cada una de estas cosas vienen amarradas, ya la voluntad expresada de cualquier manera, ya el populismo la había contaminado, ya la manipulación el control de las masas a través de los había matado, de hecho, mella en la estructura del pensamiento para la democracia. Las democracias más sanas se obtenían gracias a procesos orales o a través de procesos de colegios electorales o elecciones de segundo grado, pero ya todo eso se contamina gracias a los procesos de manipulación del voto. Entonces, la palabra democracia, guárdenla en una gavetica y lo de tiranía y dictadura. Sí hay venezolanos que quieran hacer las cosas siempre. En todos los países del mundo hay esos fenómenos, en Venezuela también los habrá. Siempre la gente debería de pensar un segundo antes de insultar todo lo que queda de país y tirarse al abandono o hacer como el empresariado venezolano que sueña con el esquema chino de un país, dos sistemas, cantidad de estupideces. La gente debería de pensar siempre en el fenómeno de lo sucedido en Rumania. Los Ceausescu tenían el control total del país, las Fuerzas Armadas la tenían totalmente arrodillada a su visión. Y a la hora de la verdad todo cambió. Porque ese liderazgo político poco buscaba lo electoral, porque ese liderazgo entendió la necesidad de las cosas. ¿Tú crees que la iglesia... Voy a hacerte esta pregunta, y te la están haciendo desde Chile, según tengo anotado aquí. Sí, ok. Chile, ¿usted cree que la iglesia venezolana ha hecho un papel que se diferencie o haga la diferencia? Para nada. En toda la conferencia final ha sido guerra. El único comportamiento valiente, personal, el de el monseñor Rosario Cardenal Castillo Lara, excepcional, una cosa impresionante. En el momento del marco constitucional propuesta por Chávez para el año 2007, la conferencia la clasificó de inmoral e ilegal. Van a votar, no tienen ni moral. Muy bien, ni siquiera no el cardenal Porras. ¿Tú consideras que el cardenal Porras es un cardenal ambivalente? El único serio que ha estado en la iglesia venezolana en la dirigencia de la iglesia, cardenal Rosario Castillo Lara. Lo demás nada. Otra cosa.
vuelve a repetir Valencia y te está preguntando lo siguiente. ¿Cuál sería el proceso para retomar al país? ¿Cuánto tiempo? Yo digo que yo le agregaría que cuánto tiempo tú crees antes de llegar a unas elecciones libres y democráticas el país debe de limpiar su casa, eliminar el cáncer, recuperarse. ¿Cómo tú lo harías? ¿Cuál sería el procedimiento? Mira, el proceso siempre se basa, como lo he explicado más de una ocasión, a la estructura de un gobierno. Se llama dictadura. Quieren colocarle el nombre que le quieran colocar, pónganse. Se llama dictadura. Entonces, ese gobierno de fuerza debería de ser unipersonal. Lamentablemente, las ambiciones terminan haciendo que los gobiernos sean unipersonales. Creo que llegamos al formato brasilero, donde fue un gobierno de la Fuerza Armada, donde se van turnando los jefes de cada una de las fuerzas para poder generar ese espacio brasilero, no por lo mismo que el país mesiánico y también las estructuras político-militares como tal lo son. Entonces, quizá lamentablemente vivamos esa etapa en un hecho unipersonal, como fue el planteamiento de Pérez Jiménez. Entonces, lo cierto es que para que el país y lo que se mide como tiempo funcione, el tiempo más corto se hace en base al desconocimiento de lo que nos trajo aquí. Porque una de las cosas que más debe entender la población es que esta estructura socialista que tiene que ser desplazada con posición, se va a quedar con muchísimos fondos, y tienen la habilidad de llegarle a la población, de engatusarla, de mentirla, de hacerla babosa, y en eso se hace contraria a los cambios necesarios. ¿Qué trae como consecuencia de eso? Que la dictadura tenga que imponerse con más y más fuerza. Eso es lo lamentable de lo que tendremos que vivir. Alarga el periodo. Mientras la sociedad esté lo suficientemente consciente para entender que esa idea, que esos voceros que los llamaron a votar, que la idea del buenismo nos puso aquí, más rápido nosotros podremos recorrer el país y sembrar las bases necesarias para el desarrollo, orden y las libertades. Eso es importantísimo entenderlo. Para llegar a tener las libertades necesarias que nos encaucen a un nuevo periodo democrático, lo primero es de sempiternas de la revolución. No cometer los mismos errores. Esos cuentos. Porque fíjate bien, podemos ir a unas elecciones libres democráticas, que nosotros siempre hemos sido democráticos, lo que para mí no existen las condiciones, porque a Montesquieu lo sacaron. No podemos ir. No podemos ir. No podemos ir. No podemos ir. Lo primero que deben entender es que no podemos ir, porque desde el punto de vista físico, el país no cuenta con soberanía. Nosotros tenemos cualquier cantidad de bandas armadas y estructuras que van a ir empeorando, que en el momento en que tengan en la primera magistratura del país alguien que no les permita seguir en su juego, por supuesto van a querer reclamar ese territorio. Para eso la revolución los ha alimentado, para eso generaste las zonas de paz, para eso entregaste más armas, para eso le diste titularidad, para eso sacaste a las Fuerzas Armadas regulares de las zonas de minería, has permitido grandes trenes delincuenciales, cada una de esas cosas del gobierno de esta manera, para generar un equilibrio de la violencia. Entonces, esa cosa va a existir. Quien crea que eso lo puedes manejar a la democrática es un imbécil. Después, quien crea que tú puedes generar la estructura de la recuperación económica mínima y enfrentar el proceso judicial mínimo para la recuperación tanto de los capitales como la recuperación física de lo robado en tierras, en infraestructura en el país, poderlo hacer con un Congreso, con esta oposición. Fíjate que no te estoy hablando con un Congreso que tenga la oposición del gobierno, no, tú cuentes con oposición, con esta oposición de hoy, no tienen ni idea de lo que es política. Entonces, quien crea que vamos a ir a un juego donde se juega a la democracia y a las elecciones, no tiene ni idea de cómo está el país. Te están preguntando, y aunque se me está acabando el tiempo, pero no puedo dejar, y quiero pedir disculpas, porque es que tiempo entrevista, siempre nos comen las preguntas, pero están preguntándote, ¿verdad?
¿Qué opinas de la fracción 16 de julio? Lo mismo que opino de toda la Asamblea Nacional. Si tú llegaste a través de un fraude, si la gente no quiere comprender que te dijeron que esa Asamblea Nacional tiene una legitimidad de 14 millones de votos, es decir, 7 millones y pico de la oposición, significa que el gobierno tiene de votos. Si te crees esa mentira, si alguien para llamarse diputado tuvo que avalar esa mentira que destruyó mi país y todavía tengo que aplaudirle la gracia, por favor. 5 años de no hacer absolutamente nada. Futuro. Y para eso votó la gente y votaron de manera consciente, Carmen Cecilia. Porque es allí la necesidad de mentirse. Porque nadie me puede decir que vinieron y votaron por la fracción 16 de julio o votaron por Juan Guaidó. No. Votaron por Delsa, por Henry, por lo que le levantó la mano Leopoldo, por lo que le levantó la mano. Por eso votaron, por Omar Barbosa, porque la gente, por Stalin González, porque la gente no conoce ninguno de esa fracción de Carrizo. La gente pero no conoce. La gente no sabía ni quién era. Entonces sáquense ese asunto de la mentira, de la cabeza. Se consumieron la mentira y con gusto, en su infantilismo baje, agarraron la mentira, disfrutaron. Dice Freddy Manuel Vargas, esa falsa oposición, todos socialistas, no ha cometido errores, todos lo hacen con absoluta intencionalidad de oxigenar a la tiranía. Yo a medida que hago programas y traigo invitados como tú, que están dentro de Venezuela y otros venezolanos respetables para mí que están afuera, llego a la conclusión que todo el mundo está claro en lo que tenemos. Lo que no estamos claros es cuál es la salida. Mira, mucha gente no puede decir cuál es la salida. Yo mismo no lo puedo explicar completo punto a punto. Es lógico, no se puede decir nada de eso. Lo cierto es que el país tiene que, para enfrentar cuál es la salida y cuál es el futuro inmediato, simplemente mirarse en su fuero interno. Si entiendes la realidad venezolana, sabes la gravedad del problema. Es que la realidad venezolana no es profunda. Si tú crees que aquí existe un éxodo de casi 8 millones de personas por gusto, si tú crees que nosotros estamos entre los 5 países más corruptos del planeta por gusto, si tú crees que nosotros tenemos que rayar el nivel de pobreza entre el 90% por gusto, si no ves en eso un hilo conductor de la nación, no eres una persona racional. Entonces, cuando entiendes esos puntos, comprendes que no hay juego jurídico, no hay juego legislativo, no hay juego electoral, comprendes que todos te han mentido, comprendes que has sido usado y empieza esa rabia profunda. Y esa rabia profunda empieza a direccionarla. Y allí podremos ir encauzando eso, la recuperación de Venezuela. O sea que, según esta opinión tuya, yo creo que la comparto. Cada venezolano tiene que hacerse su propio análisis y tomar una decisión. No protestar por gas, por gasolina o por comida. Protestar por terminar lo que origina todas estas situaciones. Esa es la realidad. Dice Ernia Salazar, mucha gente piensa que hay que ir a elecciones porque eso es democracia. Por favor, qué estupidez. ¿Te das cuenta? Estos son los venezolanos, que son muchos, que piensan correctamente. ¿Cómo hacemos para juntarnos y terminar con esta tiranía genocida liderizada por un colombiano que se llama Nicolás Maduro Moros, cuando no tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales que deberían de haber defendido esta democracia y al pueblo venezolano que los educó? Esa es la realidad. Mira, lo primero está en esa parte, el desconocimiento y el rechazo. La gente tiene que afinar su pensamiento. Y hay algo muy, muy importante. No es toda la gente. Nosotros, uno de los grandes problemas que nos tiene aquí es el pensamiento de veleta. ¿Perdón? Las veletas, el pensamiento de veletas. Las veletas es la gran mayoría de la población venezolana opositora. Es gente que, igualito como te dice esta señora hoy,
democracia. Eso no existe, que la democracia, eso no existe. Pero muchos que tenían ese pensamiento fueron y salieron a la calle a clamar al guiado y hasta lo estuvieron firmándole papelitos. Nosotros tenemos que entender que esta situación es consecuencia de cada una de esas acciones. Todavía las vamos a seguir sufriendo. ¿Dónde está el punto real para ponerle fin a eso? Es comprender que nunca hubo alternativa dentro del marco de esta Constitución. Es decir, jamás hubo, nunca hubo salida jurídica, legislativa y electoral. Ahí identifican a todos los que hicieron posible eso. Y allí, repito, encontraremos con mucha rabia la necesidad de recuperar a Venezuela y pasar factura. Yo creo que los venezolanos tienen que negarse a morir. Los venezolanos tienen que ponerle el cascabel al gato. El resto va a ser historia. Tienen que entender cuánto vale Venezuela. Tienen que entender cuánto vale Venezuela. No hay país como este. No hay país como este. Mira cuánta gente, hoy, cuántos compatriotas que tuvieron que huir a España, a los Estados Unidos, hoy se ven ahogados por la nieve, por temperaturas increíbles. Yo andaba hoy por la calle y el cielo de Venezuela, el cielo era simplemente mágico. Así es. Aquí está diciendo Freddy Manuel Vargas, dice, mucha gente prefiere andar detrás de un litro de gasolina antes que luchar por el país. El miedo. Eso. Es una perseguida. Los métodos de esta defender esta Constitución. Nadie quiere estar Mira, preso. Lo peor es que no son métodos. Mira, lo peor es que no es que sean métodos de esta tiranía o sean muy fuertes. Cada uno de estos ejemplos lo hemos vivido una vez. Hay gente que dice, no, porque Chávez era. Por favor, todos lo han hecho igualito. Todos lo han hecho, si quieren alguien fuerte, vean lo que hizo Pol Pot, vean lo que hizo Stalin, vean lo que hizo el mismo Fidel. Todos han hecho lo mismo. Entonces, lo que es importante comprender es el fondo. Si usted entiende el fondo, sabe cuál es el objetivo. Si en 28 yo pude explicar, Venezuela entrará en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y señaló el punto ideológico y señaló el espectro político que domina ese esquema si desde el 2002 estoy explicando, quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, y enseño allí el puesto del colaboracionismo, intento trasladar la responsabilidad al ciudadano que sigue, que es el que alimenta esa oposición. Y es tan fácil ahora para todo el mundo identificar esa frase, la revolución es una sola. Todos estos movimientos en pro de aprobación de las drogas, todos los movimientos de asuntos de género, todos estos movimientos de islamización, todo el proceso de destrucción, toda esta invasión que está viviendo España, si todo por fin ahora puede en ese enunciado tan sencillo encontrar todos esos hilos conductores. Es decir, las herramientas están allí, son fáciles de comprender. Solo tenemos que terminar de dejar de querer mentirnos para poder engranarse, definitivamente. Las salidas hay que engranarlas. Bueno, Noel, ha sido un placer. Siempre me paso de tiempo contigo, pero ¿sabes qué? Es imposible no hacerlo porque la conversación, es bueno escucharte y es bueno ver la reacción de la gente que está clara y está de acuerdo contigo. Cuando a veces piensan que los venezolanos vamos por un lado, lo que dice la tiranía va por otro y lo que dice esta oposición conchupante por otro. No. El venezolano de a pie, el venezolano que vive en Venezuela, se da cuenta que lo que dice Noel Leal, ese es el camino correcto. Tienen que tomar decisiones. Consulten con su cama y con su yo interior. Y cuando vean al lado, vean a sus hijos, a su familia, al futuro. Venezuela es bella. Venezuela es un país extraordinario que Dios nos regaló de todo. Por favor, demos un punto final y no vamos a morir en la orilla. Por lo menos no a través de mí. Yo seguiré denunciando como denuncia también, evidentemente, Noel Leal. Te están escribiendo, por ejemplo, Herbert 1707 dice totalmente de acuerdo con Noel y todas las demás personas que se han conectado igual. ¡Qué bueno! Noel, buenas noches, muchas gracias, y sabes que esta ventana pequeñita de Políticamente Hablando siempre va a ser de honor que tú vengas al programa. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Buenas noches y que viva Venezuela. Bravo.
Eso es un aplauso por eso. Que viva Venezuela. Alejandro. Señores, ha sido un placer tener a Noel Leal aquí con nosotros y por supuesto mañana con miércoles constitucionales con conceptos políticos diferentes. Mañana es miércoles con coraje con el senador Andrés Esco Velázquez. Así que bueno, Noel, muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Saludos a todas y cada una de las personas que vinieron con nosotros al programa. ¿Ok? Nos vemos mañana. Gracias.